En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró, con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento. Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Hoy tenemos el honor de presentar al veterano de guerra de Malvinas, de la Armada Argentina, Juan Medina, que le damos la bienvenida al programa. Daniel, buenos días y muchas gracias por tu invitación y hacemos propicia la ocasión para saludar también a tu audiencia. Muchísimas gracias. Juan, retrocedemos en el tiempo y cómo fue la idea de ingresar en la Armada Argentina. La idea es un poco colorida. Yo me crié en un pueblo de la provincia de Santa Fe y en aquellos años, estamos hablando de los años 60, había un programa de televisión que se llamaba La Canoa. Protagonistas, Santiago Val y Alberto Anchar. La ficción era en un buque y a mí me pareció muy atractivo, me gustó, porque pensemos que yo me crié a lomo de un caballo, arriba de tractores, y la experiencia de estar en un buque me pareció fantástica. Y ahí fue, de alguna manera, la primera idea que tuve de ingresar a la Armada. Después finalmente a los 15 años ingresé a la Armada. ¿Y cómo fue tu carrera naval hasta que llega el año 1982? Bueno, yo tuve un ingreso en el año 68, tal como lo digo, por esas cosas del destino. En el año 70 se dispuso que hiciera un viaje en la Fragata Libertad, fue el primer viaje. Eso fue, después en el año siguiente, en el año 71, estuve en la base naval de Ushuaia. Volví en el 72 a Buenos Aires a hacer un curso de capacitación y al final fui, considerado apto para un segundo viaje, así es que hice un segundo viaje en la Fragata Libertad. Pero antes de eso, en el 68, yo había estado embarcado en un buque, un viejo buque de la Armada, un destructor, el destructor San Luis. De todos modos, cuando vuelvo a Puerto Belgrano, volví después de la Libertad, en marzo del año 74, al destructor Almirante Stormy. Permanecí ahí hasta que a mediados del año 76 fui de alguna forma seleccionado para un curso de posgrado dentro de la Armada, por lo tanto me fui a Buenos Aires. Y estuve en Buenos Aires trabajando en ese nuevo escalafón de mi carrera, hasta que, después en marzo del año 81 se dispuso mi traslado al comando de la Flota de Mar. Nos comenzamos con los trabajos preliminares de lo que iba a ser después la recuperación de Malvinas en abril del año 82. Vos estuviste embarcado en el portaaviones 25 de mayo. Exacto, yo pertenecía al Estado Mayor, el comando de la flota, y durante todo el año 81, cuando embarcaba el Estado Mayor, yo embarcaba con el Estado Mayor, y hasta que después, finalmente, en el 28 de marzo del 82, zarpamos con destino a Malvinas. Ahora, previamente a esto yo había hecho alguna tarea de formación complementaria en la Armada, hice la carrera universitaria en Buenos Aires, me había especializado en algunas cosas vinculadas a la política internacional, a la política del marco regional de América Latina, así que con esos antecedentes aparezco en el año 81 en Puerto Belgrano, otra vez en el comando, para embarcar, como decíamos recién, en el portaaviones. ¿Qué siente un marino como vos con tu trayectoria ser parte de la historia? La historia para mí se me vino encima, porque, mejor dicho, la realidad se vino encima. Cuando era un pibe, seguramente todos los pibes, estudiamos Malvinas, eran nuestras, pero por supuesto que yo no tenía en mi registro que la historia o que mi vida me iba a poner enfrente de esa historia de Malvinas,
por lo que me siento absolutamente honrado y agradecido. Sabemos que en un conflicto bélico, tanto el ejército como la Fuerza Aérea tienen alternativas de supervivencia y de evitar ser derribados o atacados por diferentes agrupaciones enemigas. Pero en la Armada, los buques se encuentran en el mar y no tienen mucha alternativa de escape, están siempre latentes a un ataque inminente. ¿Ustedes lo vivían de esa manera? Nosotros en la Armada, afortunadamente, durante todos los años que estuve en la Armada y al mismo tiempo, por lo que pueda testimoniar cualquier naval, sabe que en el año naval, se llama año naval el año de ejercicios, cada vez que se sale a navegar, se vive un estado de guerra. La guerra antisubmarina, antiaérea, de superficie, en fin, zafarranchos de incendio. ¿Por qué? Porque lo más importante de un buque es que esté a flote. Después puede navegar, lo más importante es que flote. Entonces todos los trabajos están puestos en función de lograr ese objetivo, que flote. El buque es nuestra casa, o sea que la tenemos que preservar porque se hunde la casa, lo hundimos nosotros. Es bastante complicado esto, tal vez quien no haya tenido la posibilidad de navegar y vivir una experiencia de largo tiempo pueda no entenderlo, pero yo siempre, un ejemplo, si acá se prendiera fuego un edificio, la gente podría salir a la calle, escaparse, es una vía de escape. Pero en el mar no hay alternativas. Por eso es la importancia de preservar la integridad de la unidad a flote. El portaaviones 25 de mayo, para aquellas personas que desconocen cómo son los buques en una situación de ejercicios o situaciones bélicas, están escoltados por otros buques, ¿verdad? Sí, si bien la defensa más importante que tiene el portaaviones son sus aviones, siempre hay trabajos de cortinas antisubmarinas y cortinas antiaéreas, que es la tarea que cumplen los buques escoltas. No sale un portaaviones solo a navegar y menos en un conflicto, siempre tiene buques de apoyo. Se dicen muchas cosas y dicen muchos veteranos también muchas referencias al portaaviones, que el portaaviones en un momento se tiene que retirar, si mal no recuerdo, porque las condiciones meteorológicas, las tres condiciones que tenían no estaban dadas como para que sea operativo y se retira de alta mar, ¿verdad? Eso forma parte de una falsedad muy doliente para nosotros y diría yo también agraviantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos creen que son parte de una especie rara de la humanidad y que a costa o a costilla del dolor ajeno pueden libremente decir lo que les parece con un temerario desinterés de conocer la verdad. Primero que para el caso del conflicto del 82, después de haberse abortado la operación de ataque a la flota británica, esto fue el 29 de abril, eh, para que una unidad pueda despegar de la cubierta tienen que darse tres factores importantes, que es el viento real, es decir, el viento que sopla, el viento relativo, que es el viento que se genera con el desplazamiento del buque, y un dispositivo que está en la cubierta que se llama la catapulta. Entonces, cuando esos tres elementos son coincidentes, el avión puede despegar. Cuando esas condiciones no se dan, el avión no puede despegar. Por lo tanto, la herramienta defensiva y de ataque más importante que tiene el portaaviones están frustradas. Nosotros en el año 82 teníamos la presencia, justamente después de haber abortado esa operación, de haberse abortado esa operación por las condiciones que yo acabo de describir, Gran Bretaña había detectado al portaaviones y salió a la casa del portaaviones, porque el portaaviones era el primer objetivo de la flota británica. El segundo objetivo era el crucero General Belgrano. Y para que eso fuera así, Gran Bretaña dispuso del desplazamiento de por lo menos dos submarinos, eh, uno el Splendid y el otro posiblemente el Sonic, que salieron a la casa del portaaviones. Yo debo decirle que, y seguramente habrá gente acá que conoce de lo que estoy hablando, un submarino
a mayor profundidad, sobre todo los submarinos atómicos, se tornan más silenciosos, más veloces y por lo tanto más letales. Había que buscar una herramienta también operativa, que era llevar al portaaviones a aguas menos profundas para que el submarino o los submarinos eventualmente que pudieran estar en operaciones se tornaran más menos silenciosos, más ruidosos, menos veloces y por lo tanto más vulnerables. Eso sí ocurrió, pero hay algunas personas, yo también lo he escuchado, y no debo negar el dolor que me produce, la indignación que me produce escuchar relatos absolutamente falsos, absolutamente maliciosos y, como dije hace un rato, con un temerario desinterés por la verdad. Nunca me van a escuchar a mí hablar de lo que pasó en la Fuerza Aérea, ni de lo que pasó en el Ejército, porque son dos fuerzas a las que desconozco, salvo por referencias históricas, pero yo no vivo o no viví nunca lo que vivió un integrante del Ejército y de la Fuerza Aérea, así que por respeto yo a eso nunca hago referencias, pero sí veo cómo, diría Borges, como la idiotez es tan popular, hay tantos idiotas, ¿no? Pareciera ser un semillero de idiotas que no miden lo que dicen y agravian sin saber. Por eso, qué mejor que alguien que pertenece a la Armada Argentina, que conoce de la Armada Argentina, pueda dar información de aquellas personas que desconocen y emiten opiniones con respecto a otras fuerzas o decisiones que se han tomado en los comandos de operaciones, ¿verdad? Naturalmente, lo peor de todo esto es que son personas grandes, es decir, son personas que tienen familias, que tienen conocidos, y deberían ser un poco más pudorosos. Che, mirá que hay gente grande que te está escuchando, y hay gente que podría conocer de lo que estás diciendo, y es impropio lo que estás diciendo, pero pareciera ser que ese aspecto no les interesa, no les importa, por alguna razón que yo no quisiera describir ahora, pero deberían llamarse al recato, al silencio. ¿Cómo fue tu vivencia y tu experiencia a bordo de un portaaviones, ya que era la primera vez creo que estabas de destino en esa unidad? Bueno, yo tuve experiencias embarcado, como dije, en un destructor que fue el San Luis, después el destructor almirante Storni. Tuve una época de embarcado en un buque tanque, en el buque Punta Delgada, pero vivir en un portaaviones es una cosa muy diferente, es una unidad de mucha capacidad material, o sea, tiene 210 metros, tenía de eslora, o sea, de largo, y una capacidad de manga, o sea, de ancho, de 24 metros y medio. Un portaaviones es como una especie de pequeña ciudad flotante. Hay mucha actividad a bordo de portaaviones, como las hay en otras unidades de la Armada. Yo tenía dos espacios físicos en el portaaviones para trabajar. Uno estaba debajo de la cámara de oficiales, al lado nuestra Virgen Estela Maris, una capilla. Si vos querés, era el trabajo de laboratorio. Y después, en el puente, en la isla del Puerto Almirante, teníamos la oficina donde nosotros llevábamos adelante todo el trabajo de la supervisación de la acción que había sido previamente planificada. Así es que el trabajo fue también un trabajo muy intenso, todo lo que pasa a bordo siempre es muy intenso. Nosotros a bordo no tenemos como decir, che, mira, llegamos a la cena, nos vamos a dormir, no pasa nada. No, no es así. A bordo vos tenés zafarranchos de abandono, zafarranchos de lucha contra incendios, en fin. A toda hora, en cualquier momento, no sé, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, y además están cronometrados, si no es que yo digo, oh, me voy a levantar, no, hay un tiempo para llegar. ¿Por qué? Porque son distintos roles. Algunos tienen el rol de ir a su lugar de combate, que puede ser un cañón, otros tienen el lugar de combate, que puede ser la cubierta de vuelo, y están los otros muchachos que tienen las tareas del control de averías. ¿Qué es lo que hace un control de averías? Cuando suena una alarma de combate, lo que hace es cerrar las puertas estancas. Es decir, que si uno tiene la fortuna de salir de su lugar
de su local, digamos, para ir a su puesto de combate, tiene que hacerlo antes que cierren las puertas, porque una vez que se abran las puertas no pasa nadie. Y esto es por una cuestión de seguridad. Si un buque, cualquiera sea, llegara a sufrir un ataque y se produce un rumbo, o sea, un agujero, donde puede entrar agua, justamente los locales son estancos, es decir, la estanquidad significa que hacia el otro local, hacia la otra habitación, digamos, no entra ni aire ni agua. Entonces, tendrás que morir adentro si no saliste a tiempo. Esa es la configuración también de una realidad que se vive en Armada, porque forma parte de esa preparación que yo decía de tratar de mantener el buque a flote. ¿Cómo viviste el conflicto bélico del Atlántico Sur a bordo del portaaviones 25 de mayo? Y supongo que tuvieron varias alertas rojas de un posible o inminente ataque, ¿verdad? La planificación, nosotros las hicimos durante todo el año 81. El primer trabajo fue definir el teatro de operaciones, Malvinas, por supuesto, que era básicamente aéreo o aeronaval. Esa era la primera configuración del teatro de operaciones. También hicimos un trabajo de un seguimiento del comportamiento de los vientos, de las mareas, de las temperaturas de los últimos años, porque eso era central para la elección de una fecha probable de la operación de recuperación de Malvinas. Entonces, nosotros sabemos, cualquiera lo sabe, que Gran Bretaña, habiéndose definido, digamos, teatro de operaciones aéreo o aeronaval, forzosamente tenía que venir con unidades de superficie para cumplir con la misión del espacio aéreo, el dominio del espacio aéreo. Básicamente porque aquel que dominar el espacio aéreo debiera haber conflicto. Entonces, para eso Gran Bretaña tenía buques, para desplazar a sus unidades de vuelo. Esos buques eran buques con aleación de cascos para aguas cálidas, porque Gran Bretaña, siendo un país miembro de una alianza defensiva occidental, opera en zonas previamente establecidas y las zonas asignadas a Gran Bretaña, en su mayoría o casi siempre, son aguas cálidas. Por lo tanto, la aleación de los cascos era una aleación para climas cálidos. Y entonces había que ver cómo en un conflicto prolongado en el tiempo, con una densidad, con una salinidad y con una temperatura diferentes para las que habían sido construidos, cómo podían sostenerse en el tiempo. Y para el caso, digamos, de unidades de vuelo, y las turbinas, tanto de los aviones Harrier, de los Sea Harrier, como de los helicópteros, eran turbinas descubiertas para climas cálidos, en una época en donde iban a operar con climas absolutamente diferentes a los que inicialmente fue la configuración de su construcción. Es decir, que fueron varias cosas que uno tuvo que trabajar, como también estudiar, por ejemplo, los acuerdos regionales que tenía Gran Bretaña en el hemisferio sur, eventualmente para los apoyos operativos y logísticos, que por algún descuido tal vez, o vaya uno a saber, fueron feneciendo, se fueron venciendo, fueron caducando. Por ejemplo, los acuerdos con Sudáfrica. Es decir, que el momento operativo para Gran Bretaña tenía algunas dificultades como las que yo acabo de escribir, y justamente cuando los acuerdos bilaterales con otros estados del hemisferio sur habían vencido. Pudo apelar a una concesión de la isla Ascensión a 13.000 kilómetros de distancia del Teatro de Operaciones Malvinas, lo que significaba también una debilidad operativa porque no había muchas posibilidades para que una unidad, un avión, por ejemplo, pudiera venir desde la isla Ascensión a Malvinas y pegar la vuelta sin ser reabastecido en vuelo. Y al mismo tiempo, quienes conozcan esto saben que a mayor peso, mayor cantidad de consumo de combustible, por lo que hace que la capacidad de vuelo también esté reducida. Entonces, fueron muchos factores tenidos en cuenta, porque no fue que un día alguien se despertó y dijo, che, ¿qué tal si vamos a Malvinas? Eso es un despropósito, es una falta de respeto al trabajo de tanta gente. Indudablemente, las Fuerzas Armadas los preparan a ustedes para una hipótesis de conflicto en algún momento determinado. No, no nos olvidemos que el último fue la Guerra de la Independencia
y la guerra de la Triple Alianza. Después vino Malvinas y las fuerzas los preparan a ustedes para una hipótesis bélica, pero era ficticia y llega a la realidad en 1982. ¿Y qué pasa por tu mente en ese momento cuando la preparación que ustedes tuvieron la tienen que llevar a cabo en un acto real? Argentina tiene permanentes hipótesis de conflicto porque es un país que disputa hegemonías regionales y tuvo para el caso del 82 además una hipótesis de guerra. Es decir, que son dos cosas distintas. Una cosa es la hipótesis de conflicto y otra cosa es la hipótesis de guerra. Nosotros, en el 82, lo que hemos tenido es una configuración de un escenario bélico, que tampoco fue una guerra, porque en términos jurídicos no se declaró nunca como una guerra, sino como un conflicto armado. Es muy importante decirlo de este modo, porque está bien, uno tiene que ajustarse al derecho y saber que no es lo mismo una hipótesis de conflicto, ya sea diplomático o armado, y otra cosa es una guerra donde los estados declaran un estado de guerra. No ocurrió en nuestro caso con Gran Bretaña. No hubo una declaración formal de una guerra. Igualmente, la experiencia, como digo, nuestra experiencia a bordo siempre fue un estado de guerra, aún en la paz. Porque nosotros cuando salíamos a navegar no pensábamos, che, hagamos esto más o menos, total estamos en paz. No, nos lo tomamos muy en serio. Era como vivir realmente un estado de guerra. O sea que había una preparación no solamente física, sino también mental, sabiendo que en una situación extrema, lo que estábamos haciendo a modo de ejercicio bien podía haber sido una cosa real. ¿Por qué se retira el portaaviones el 25 de mayo del área de conflicto? El 25 de mayo, como dije recién, se desplaza hacia aguas menos profundas por una cuestión de seguridad. Después, en el tramo final del conflicto, el portaaviones, de alguna forma, deja de tener sentido la presencia del portaaviones por lo siguiente. Nosotros tenemos en la masa continental, Argentina son 2.700.000 kilómetros cuadrados, es decir, que es un gran espacio geográfico, y en el mar tenemos otra disputa que, sobre todo después del 82, Naciones Unidas establece un reconocimiento de los derechos argentinos, que es una proyección hacia el este de 350 millas. Históricamente fueron 200 millas, bueno, después fueron 350 millas. O sea que en términos de espacios, los espacios marítimos, incluyendo las Islas Sandwich, Georgia del Sur y Malvinas, representa como otra Argentina en el mar. Si son otros 2.600.000 kilómetros cuadrados. Entonces, 2.700.000 kilómetros cuadrados, la masa continental, 2.600.000 kilómetros cuadrados el espacio marítimo. En la guerra lo que se había perdido es la sorpresa. La sorpresa es una herramienta central en nuestra operación. Ya se habían por entonces, para los primeros días de mayo, advertido que el elemento central de la operación, que era la sorpresa, se había terminado. Y nosotros no teníamos, Argentina no tenía, y mucho menos ahora, capacidad para sostener una guerra antisubmarina y eventualmente tampoco una guerra antiaérea. ¿Por qué? Por lo que dije recién. O sea, había un perdimiento de algunas capacidades operativas. El portaaviones era prácticamente una pieza absolutamente valiosa para nosotros, los argentinos, y un objetivo material absolutamente primordial para Gran Bretaña. Algunos hubiesen querido que el portaaviones permaneciera en alta mar para que muriéramos 1.200 personas más. Es penoso que la gente tenga estas ideas. Creo que es un profundo desconocimiento. Un buque en alta mar no tiene muchas alternativas de sobrevivir, es decir, los tripulantes, porque, como dije alguna vez, si no mueren por el impacto de algún objeto, van a morir por hipotermia. Hay algunas personas que estarían muy gozosos, muy contentos, que a bordo del portaaviones hubiese habido una carnicería para que el buque sea atacado, para que el buque sea hundido y 1.200 almas más hubiesen quedado en el fondo del mar. Yo hay algo que no entiendo, es por qué el Comando de Operaciones Navales se encontraba en Puerto Belgrano, y sin embargo se los quiere reconocer a los veteranos del paralelo 42 para abajo cuando
Bahía Blanca, Puerto Belgrano, mejor dicho, era justamente el comando de operaciones, tenía que haber sido incluido. En la estructura de la Armada, el Comando de Operaciones Navales, exactamente está en Puerto Belgrano. Esa organización o esa institución tiene a su cargo tres elementos que son los tres elementos de la Armada: la Infantería de Marina, la Aviación Naval y la Flota de Mar. Es decir, el Comando de la Flota de Mar, el Comando de Infantería de Marina, el Comando de la Aviación Naval, esos tres componentes dependen del Comando de Operaciones Navales, que para aquellos días era el almirante Juan José Lombardo. Y esto es así porque históricamente se configuró de ese modo, de modo que yo no entiendo bien cuál es el objeto de la pregunta, básicamente porque el Estado Mayor embarcado era todo eso, es decir, toda la estructura de la gestión, algunos podrían llamar la burocracia de la Armada, estaba embarcada en el portaaviones, excepción de lo que ocurrió el 2 de abril, en donde el comandante de la Flota de Mar, el almirante Alara, estaba embarcado en el buque Santísima Trinidad, que fue el buque que en las últimas horas, mejor dicho, del 1 de abril, comenzó con las operaciones del desembarco y rápidamente después, terminada esa parte de la operación, se reincorpora a su destino o a su lugar originario, que era el portaaviones. Si se puede decir de alguna manera, el Estado Mayor es el cerebro de la operación. No sé, no sé en realidad por qué hay tanta malicia a veces en las cosas, porque la malicia no está a veces en la pregunta, sino está en la... La pregunta justamente venía a que personal que estaba afectado ahí en Puerto Belgrano, muchos fueron reconocidos y muchos no fueron reconocidos, siendo que estaban en la misma unidad. Yo exactamente no sé a qué estás haciendo referencia, Daniel, pero A los las buques de la enfermeras Armada, específicamente. las enfermeras, bueno, yo tengo contacto con alguna enfermera porque se considera veterano de guerra aquella persona que estuvo dentro de la jurisdicción de las 200 millas, arbitrariamente, unilateralmente dispuesta por Gran Bretaña, y que yo hasta podría no saber por qué Argentina adopta ese criterio diciendo que los veteranos son los que han estado o hemos estado dentro de la jurisdicción de las 200 millas. Es un tema que tiene matices legales. Es decir, que no queda sujeto a la apreciación. Sí, bueno, macho, ¿vos estuviste dentro de las 200 millas? Sí, tenés que pagar. Vos no estuviste dentro de las 200 millas, listo, no sos veterano. Yo creo que esta cosa habría que revisarla también. Seguramente habrá que revisarlas. Pero por lo pronto, en un Estado de Derecho, nos tenemos que ajustar al derecho. ¿Por qué hay tanta rivalidad entre veteranos de las islas con los del continente y los del continente también con los de las islas? Bueno, yo sostengo que esto responde a una necesidad o mejor dicho, esto se podría remediar si hubiese una mejor formación e información de quienes tienen a veces la osadía de opinar sobre algunas cuestiones que desconocen. Yo ayer hablaba con un compañero y le decía, vamos a tomar un ejemplo del propio Sócrates, ¿no? Sócrates, un día caminando por Atenas, es interpelado por un parroquiano y le dice, Sócrates, Sócrates. Sócrates se vuelve y le dice, ¿qué pasa? Tengo que contarte algo. Sócrates le pregunta, ¿lo que me vas a contar, lo sabés o te lo contaron? No, no, se me lo contaron. Bueno, pero aún cuando te lo contaron, ¿vos pudiste verificar que sea cierto? No. Pues entonces no lo digas. Me parece muy interesante. Yo tengo acá en mi poder un libro, Voces de Viva la Patria. Este libro fue escrito por Alois Esteban Pallarola, un oficial de la Armada, uno de los dos sobrevivientes del buque del transporte Isla de los Estados. Hubieron dos sobrevivientes, uno de ellos fue Pallarola. El otro fue un marinero, el marinero Alfonso López. Fueron los únicos dos sobrevivientes. Pero claro, mucha gente está encarnizada de decir, yo necesito, yo quiero ser reconocido. Ahora, ¿quieren ser reconocidos? ¿Por qué quieren ser reconocidos? Habría que revisar el fondo técnico. Yo le debo al autor de este libro,
a Esteban Pallarola, le debo todavía un pedido y un compromiso que asumí, que es hacerle una crítica literaria al trabajo. Este es un testimonio de una persona que vivió un naufragio en alta mar y que fue dado por muerto, que su familia recibió una comisión diciéndole su esposo ha fallecido. Y luego fueron otra comisión a decirle a los papás su hijo ha fallecido. Sin embargo, él pudo sobrevivir. Se llama Alois. El origen del nombre Alois es un nombre de origen alemán que significa guerrero, valeroso, valiente. El destino lo puso en este lugar. Pero, en general, yo también soy parte del universo de veteranos, escucho cosas que por ahí digo, me da un poco de lástima escucharlos, me da un poco de pudor escucharlos, hablar así nomás, como si nada, desconociendo. A estos hombres como Pallarola, nunca los vi golpeando puertas, che, quiero que me reconozcan por algo. No, ¿por qué? Porque nosotros, los argentinos, hemos asumido la condición de ser ciudadanos y al mismo tiempo hemos jurado defender a nuestra bandera y seguirla hasta la vida. Algunos ofrendaron su vida, otros no. Nosotros, casi diría, imitando, parafraseando al propio Heidegger, que le decía, el hombre es el pastor del ser. Nosotros deberíamos ser los pastores, los cuidadores de la memoria de nuestros héroes, que son los que fallecieron, que son los que ofrendaron su vida en nombre de la patria. Yo no entiendo mucho a quienes denostan al otro, demonizan al otro. Mi caso, en el año 97, sin que yo hiciera ninguna gestión en ningún lugar, en el año 97 me llega una comunicación del Estado Nacional diciéndome que yo era beneficiario de una pensión de guerra. Nunca hice gestiones porque creí que no tenía que hacer. La realidad es que la historia documentada hizo que alguien dijera, che, pero este tipo es veterano de guerra, o sea, yo. Nunca fui a golpear ninguna puerta y me daría vergüenza hacerlo. ¿Saben por qué? Porque no todos han tenido las pelotas de ofrendar su vida por la patria. Entonces, en la memoria de aquellos, tendríamos que ser un poco más moderados. ¿Hay que gestionar? Sí, hay que gestionar, porque puede haber omisiones, de hecho también las hubo, y seguramente las habrá en la historia de la humanidad. Y en esas omisiones han quedado cosas sin resolver. Yo entiendo eso, y entiendo también que es necesario que esas cosas sean reparadas. Pero cascoteando al vecino no creo que sea la mejor forma, por una cuestión de dignidad personal, por amor propio, y por amor a eso que dice que defendieron, que es la patria. ¿O acaso están arrepentidos de la patria? ¿Tienen vergüenza de haber defendido la patria? ¿Qué calidad de ciudadanos argentinos son? ¿Qué les importa a esos muchachos que hacen tanto barullo para ser reconocidos y al mismo tiempo denostando al otro, acusándolo de cualquier... Hay personas que no tienen la idea, hay personas que no hicieron el servicio militar y que nunca pasaron por la vereda de un cuartel y sin embargo hablan, parecieran que son... En Argentina también es una fábrica de todólogos, ¿no? Todólogos, opinólogos. Todos opinan de cualquier cosa, todos saben cualquier cosa. Entonces sí creo también que las organizaciones de veteranos de guerra deberían terminar con esas disputas intestinas y si no están en condiciones de hacerlo, córranse de escena y den lugar a otras personas que tengan un conocimiento preciso de lo que se trata y que esas personas, con ese conocimiento preciso y con un compromiso social también, vayan a gestionar aquello que todavía no se ha resuelto. Pero no creo que la manera sea denostar al otro porque el otro es lo que yo no soy o quiero ser lo que el otro es. A 42 años del conflicto bélico del Atlántico Sur e Islas Malvinas, ¿cómo es la vida de Juan Medina hoy? La vida mía es una vida que está ocupada con muchas cosas. Cuando terminó todo esto, en el año 86, yo volví a esta ciudad, San Francisco, provincia de Córdoba,
y vine para cumplir tareas de periodismo en un diario, o sea, en la gráfica. Trabajé también algunos años en la prensa oral, o sea, en radios, algunas radios, y por esas cuestiones del destino, un día me encontré siendo integrante de la Secretaría Parlamentaria del Consejo Liberante de la Ciudad, cumplí tareas también como jefe de procedimiento de un tribunal, fui director del museo. En los últimos años activos los desempeñé o me desempeñé como jefe de personal de obras sanitarias. Mi vida es una vida llena de compromisos, siempre. Tengo una familia, mi esposa, primeras nupcias, que de paso nosotros nos casamos en julio del 81, cuando yo ya venía trabajando con lo que sería después la recuperación de Malvinas. Mi esposa, nosotros nos conocimos en la escuela primaria, y cuando nos casamos nos fuimos a vivir a Coronel Temporada. El día que me fui a embarcar para el conflicto, fue un domingo 28 de marzo, yo le decía, digo, me voy a la base y vuelvo porque tengo cosas que hacer. Y yo sabía, por supuesto, que me iba y a dónde me iba, ella no lo sabía, nadie lo sabía. De manera que hoy, en todos estos años, lo que yo he hecho es una especie de reconfiguración de la vida en términos de reflexión. Es decir, entiendo que hay cosas que le debo a la vida. Una de las cosas que le debo es asumir el compromiso de ser un buen ciudadano, cosa que no es sencilla la tarea, pero es lo que hago. Tengo una familia ordenada, tengo 2 hijos, tengo una nuera, tengo 3 nietos. Bueno, paso mucho tiempo colaborando con causas que no son a veces justamente causas vinculadas a Malvinas, pero sí son vinculadas a gente con problemas sociales, asisto a gente cuando puedo hacerlo, y siempre con mucha alegría, porque yo entiendo que la vida, así como la describe alguna vez Hans Kelsen, la vida no es un don que tenemos simplemente, sino que también es una tarea, es un trabajo que tenemos que realizar para buscar a ese otro que ocasionalmente se cruza por nuestro camino y que nos llama y que nos reclama que lo reconozcamos como alguien y no como algo. ¿En qué le cambió la vida a Juan Medina el conflicto oblicuo del Atlántico Sur y Islas Malvinas? Me cambió en el sentido de la humanidad. Si nosotros, hay gente que cree que pierde derechos, y en realidad no pierde derechos, lo que gana es su humanidad. Entonces yo creo que soy un tipo, desde la perspectiva humana, enriquecido, y me hago eco de ese compromiso social. Soy un tipo que siento que le debo mucho a la gente en un sentido general, digo, ¿no? Entonces procuro caminar por ese camino. No tengo remordimientos, tengo sí muchos recuerdos, como seguramente lo tendrán todos. Eh, Hay que recordar que yo ingreso a la Armada con 15 años, es decir, que mi adolescencia fue ahí. Ahí conocí a muchos compañeros, algunos de ellos no volvieron. Este es un tema que me cuesta abordar, porque nada de ello, o sea, ninguno de ellos ha muerto en mi vida, en tanto permanecen en mi memoria. Tengo un sentimiento de gratitud, tengo la necesidad de ser solidario, de ser respetuoso, Daniel, con la gente. No me gusta faltar el respeto, pero tampoco me gusta que me lo falte. Por eso cuando aluden a algunas cuestiones que son estas, algunos temas eh, que son ofensivos, o sea que yo no devuelvo lo mismo, porque no me pongo a la altura de esos agravios. Sí creo que la gente necesita humanidad y yo me siento un tipo agradecido porque he crecido. Así es que mi vida es una vida tranquila, en ese sentido es tranquila, aunque tengo el dolor de ver el sufrimiento ajeno. ¿Cuál es el sentido de la desmalvinización de parte de veteranos y de políticos? En mi opinión, y que podría ser equivocada, es que hay algunos veteranos que están desmalvinizando, aun cuando yo creo que malvinizan. Por ejemplo, ir a un colegio y contar historias que nunca pasaron, contar fantasías que no ocurrieron,
Es una forma de desmalvinizar, aunque ellos crean que están malvinizando. Y de paso, en todos estos años, son muy pocos los que se han ocupado de estudiar qué es Malvinas. O sea, Malvinas no es un conflicto armado entre dos estados. Las Islas Malvinas son, ya que hablamos del portaaviones, una especie de portaaviones enclavado en el medio del Atlántico con rápido acceso a la Antártida, que será el futuro conflicto de la humanidad. Entonces, yo los invitaría a que lean un poco, que entiendan. Escucho decir locuras como que hubo una guerra en el continente. Nunca hubo una guerra en el continente, una guerra en el sentido, digamos, de comparación con lo que fue el escenario de Malvinas. De hecho, siempre hubo espionaje en esta zona como en tantísimas otras zonas. Por ejemplo, los apoyos de la Unión Europea a Gran Bretaña tuvieron como condición que el conflicto se resolviera en el espacio de las islas, no en la masa continental. Cualquier incursión en la masa continental habría significado el repudio de la Unión Europea y el retiro de todos los apoyos británicos. Los británicos son como son, y lo que no son es justamente tontos. Entonces, que alguien venga a decir, nos atacaron los ingleses en el continente, y encima dicen los ingleses. Nosotros no enfrentamos a los ingleses, enfrentamos a la Gran Bretaña, es decir, Irlanda, Escocia, Gales y además Inglaterra. Es minimizar la cosa cuando decimos peleamos contra los ingleses. No, nuestro adversario fue Gran Bretaña. Y de paso que hablo con algunos muchachos, algunos alumnos que han estado asistiendo a las charlas con los veteranos, y le pregunto, porque hablan de malvinizar, le pregunto, che, ¿qué saben de Malvinas ahora que escucharon a estos compañeros? No, no sabemos nada. Lo único que sabemos es lo que nos contaron cómo la vivieron. Es como que ahora yo me voy de viaje, no sé, qué sé yo, a Groenlandia, y cuando vuelvo, che, ¿cómo fue Groenlandia? Ah, no sabes. Mira, tuve que bancarme 4 horas en el aeropuerto, la comida a bordo, el catering no era el mejor, tenía sueño, me cansé. Está bien, pero contame cómo es Groenlandia. Ah, no sé, bueno, entonces tomate el trabajo de estudiar qué es Groenlandia y después venía a contarme. Entonces los invito a que estudien lo que es Malvinas. La resolución 2065 de Naciones Unidas, aprobada en 1965, precisamente lo que invoca o propone terminar con las políticas coloniales. De hecho, Gran Bretaña ha liberado algunas regiones como Chagos, el Peñón de Gibraltar, en Contubernio, Hong Kong. Pero ¿por qué no se desprende de Malvinas? Justamente porque el conflicto futuro, como dije, la Antártida, y Malvinas le da algunas ciertas garantías. Es más, después del conflicto del 82 y habiendo aparecido un nuevo actor en el escenario mundial, que es China, se dan cuenta los países occidentales que tienen que mejorar algunas de sus políticas defensivas. Por eso es que no solamente la OTAN ha mejorado, ha intensificado sus políticas defensivas en el Atlántico Norte, sino que vuelven a echar una mirada en el Atlántico Sur, tomando como una edición nueva aquellos viejos operativos UNITAS, del que yo he sido parte en algún tiempo también en la Armada, y que ahora, por esta presencia del nuevo actor, como digo, que es China, se dan cuenta que hay que intensificar eso. Entonces, de los 3 océanos, el Pacífico, el Atlántico y el Índico, ahora hay una nueva iniciativa de crear un 4º océano, que es el océano Austral. Esta decisión va en línea con esto que yo les estaba diciendo recién, estaba comentando, que Malvinas no es simplemente un pedazo de cascote en el Atlántico que fue una disputa por algo. De hecho, los británicos tuvieron siempre apetito por nuestro espacio marítimo. Desde la historia, o sea, a partir, por ejemplo, tenemos una experiencia nosotros acá en las invasiones inglesas, que los ingleses le llaman la campaña del Atlántico. Tampoco le dicen
invasiones, porque ellos no se ven como invasores, ellos se ven de otra manera. Entonces, la campaña en el Atlántico de 1806, se saben cómo termina, lo propio después, al año siguiente. Desde siempre Gran Bretaña ha tenido intereses muy definitivos y muy marcados con respecto a nosotros. Entonces, por eso yo los invito a leer, los invito a ser generosos, sean generosos con la historia, con la lectura y con la memoria de aquellos muchachos que ofrendaron su vida por la patria en el 82. Entonces, no es poco lo que pido, pero para muchos debe ser mucho. No sé si me explico. No, perfectamente. Para el coronel Zanella, para Nicolás Casanseu, son 634 héroes. ¿Son 634 o 649? Bien, la cuestión de los números es bastante relativa por lo siguiente. Las fuerzas británicas llegan a la zona de operaciones a final de abril del 82. Y hubieron algunas muertes en la masa continental que datan de el 17 de abril, es decir, antes que lleguen los británicos. Entonces, esos son los que, de alguna forma, resolvieron, no sé quiénes son, porque tampoco sé, no estoy seguro que sean esas personas las que dijeron, esto se, digamos, los damos de baja. Pero yo creo que, y esto es una opinión muy personal, por eso discrepo con la idea de las 200 millas, yo creo que todos los argentinos en condiciones de operar deberían ser tratados de alguna manera, que yo no sé si la figura sería veteranos de guerra de Malvinas, veteranos del Atlántico Sur, veteranos no sé de qué, no sé cuál sería la figura jurídica. Lo que sí creo es que no habría que dejarlo de lado. Esto es una opinión muy personal, no sé si tiene alguna entidad lo que digo, pero quienes hemos estado dentro de 200 millas hemos vivido cosas tal vez distintas a las que vivieron quienes estaban en la masa continental, pero también hay que ponerse en el pellejo de esa gente que estuvo en la masa continental, en la contribución de los elementos operativos que fueron ejercitados en el Atlántico. Para vos, ¿tendrían que ser reconocidos todos los que estuvieron afectados al conflicto bélico o no? Lo acabo de decir, creo que el Estado debería reconsiderar esa posición, pero necesariamente para eso tendría que arrancarse de otra posición, es decir, vamos a ver en realidad quiénes son las personas que están en un conocimiento preciso de los hechos para crear las figuras legales que correspondan. Pero si yo fuese un legislador, que no lo soy, pero me aparece un paisano y me dice, fulano de tal es un hijo de perra, aquel se escapó, porque a nosotros hay algunos muchachos que nos han tratado como delincuentes, como que, por ejemplo, la Armada no tuvo nada que ver con esto, que la Armada se escapó. Si yo fuera el legislador, digo, che, a ver, primero pónganse de acuerdo ustedes y después nos ponemos a conversar. Pero mientras esto siga así, agraviándonos recíprocamente, destratándonos, no creo que este sea el camino para lograr que alguien sea reconocido de algo que todavía no es reconocido. ¿Cuál sería la solución para que todos los veteranos estén unidos como debería ser, como fue antes de que comenzaran la parte económica, que antes sí estaban todos unidos y cuando empezó la parte económica, bueno, empezaron ya las diferencias? Las guerras de la humanidad nunca fueron por la libertad de los pueblos. Las guerras fueron siempre respuestas a intereses económicos. Y a nosotros no, digamos como que no nos apartamos de esa lógica. Y para lograr ese objetivo económico, hay algunos muchachos, no decir a todos, porque en realidad no los conozco a todos, pero algunos que he escuchado, como único argumento que tienen, es el descrédito al otro. Entonces hay organizaciones que tienen un sello por acá, un sello por allá, y cada uno pretende manejar su sello y cuidar su sello. Y voy de nuevo, si yo fuese quien tuviera que legislar, digo, no me meto en esto porque es un verdadero berenjenal, no sea cosa que mete el dedo en el teclado equivocado. Entonces, las organizaciones de veteranos deberían hacer, pues de nuevo, una opinión personal, un parate en las disputas retóricas
y también en las disputas de posicionamiento frente a la representación que dicen tener en el universo de las organizaciones de veteranos de guerra. Para ir finalizando, ¿cuál sería tus últimas palabras en concepto a todo lo que hemos hablado? Yo siempre digo que no tengo autoridad para hablar en nombre de nadie, sino en mi nombre, y que en mi nombre diría, vuelvan a los libros, vuelvan a la lectura, terminen con las pasiones, porque las pasiones son sentimientos muy dominantes, no permiten a la gente pensar. Entonces lean, reflexionen, analicen, bájense del caballo. Este es un mensaje para los veteranos, o las organizaciones también. Y para los legisladores, o para quienes tienen el privilegio, no solamente el derecho, sino también la obligación de representarnos, que se nutran y que ellos también se pongan a leer, porque sería cuestión de, por ejemplo, repasar las lecturas de las disposiciones legales vigentes, y uno dice, che, algo le están dejando afuera ustedes. Terminen con dejar a la gente afuera, inclúyanlos, lean, piensen. Es todo. Juan Medina, te agradezco mucho tu participación en el programa. Creo que fueron respuestas muy claras a nuestras preguntas, a mi pregunta. Y quedás invitado para cualquier otro momento que lo desees. Nuestro programa está abierto para todas aquellas personas que quieran decir la verdad de lo que fue el conflicto bélico del Atlántico Sur. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel, y estamos a disposición de lo que necesites. Muchas gracias. Gracias a vos, y de esta forma nos despedimos hasta nuestra nueva emisión de La Hora de la Verdad 1982. Que tengan una excelente jornada y como siempre me despido, que tengan mucha salud, porque sin salud no tenemos nada. Hasta pronto. El 10 de junio se conmemora la reafirmación de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y el sector antártico. Los 649... En abril del 82 recobraron nuestras Malvinas. Un puñado de hombres lo logró con valor, honor y amor a la patria. Allí dejaron sus vidas por nuestra tierra querida. Soldados, guerreros, gurises de esta bendita Argentina. Con fusil antiaéreo y avión defendieron aquel trozo de nación. 649 cumplieron su juramento al fuerte grito de Dipón y con sus pechos bien henchidos de puro coraje criollo de esos bravos argentinos.